Hola, querido hermano y querida hermana. Que Dios me les bendiga. Amén. Amén. Es un gusto estar hoy en la casa del Señor. Amén. Amén. Vamos a darle la bienvenida a los hermanos que nos están siguiendo por las diferentes plataformas digitales. Digámosles que Dios les bendiga y que sean bendecidos en este día, ¿verdad? En esta noche. Es que tenemos que entender algo, hermanos. La palabra de Dios es hermosa. La palabra de Dios tiene poder. Diga conmigo, tiene poder. Y debemos de estar nosotros entendidos que la palabra tiene poder. Entonces, cuando la palabra tiene poder, algo tiene que suceder en nuestras vidas. Algo debe de acontecer. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de entender que cuando leemos la palabra, cuando nos congregamos, cuando venimos a la casa de Dios y nos nutrimos, nuestra vida es bendecida. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que salir diferentes. La palabra de Dios dice que tenemos que ser hacedores de la palabra. Amén. Y no tan solo oidores, porque nos engañamos a nosotros mismos. Yo quiero leerle Proverbios capítulo 16, verso 20. Dice así: el que atiende a la palabra prospera. Dichoso el que confía en el Señor. La palabra dice que el que la atiende va a prosperar. Entonces, cuando nosotros atendemos la palabra de Dios, cuando la ponemos en práctica, dice la misma palabra que trae prosperidad, que trae bendición a nuestra vida. ¿Ven? Pero dice, dichoso el que confía en el Señor. Entonces, si tú crees que la palabra de Dios tiene poder, grita un fuerte amén y levántate de tu silla. Di amén, amén. Porque eso es lo que necesita hoy el pueblo. El pueblo necesita despertar. El pueblo necesita entender que la palabra no es solo de oírla, sino es de vivirla, de entregarse a ella. Por eso es importante entender que el que atiende la palabra prosperará. Entonces yo quiero hoy compartirle el mensaje bajo el tema la confianza. ¿Por qué? Porque la confianza es importante para los hijos de Dios. Pero vamos a ir navegando en la palabra para poder entender algunas cosas que el Señor hoy trae para nuestra vida, para la palabra confianza. Entonces dice el Salmo capítulo 23, verso 4. Dice la palabra de Dios: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Amén. Todos conocemos ese versículo. Todos lo hemos oído. Todos hemos entendido que tenemos que ir a un valle de sombra, de muerte. Pero entendemos que hay alguien que está con nosotros. Y se llama Jesús. Amén. Diga conmigo Jesús. Jesús es el que está conmigo en todo momento. Si yo me comporto como un hijo de Dios, Jesús va a estar al lado mío respaldándome. Amén. Pero yo quiero entender un poco qué es confianza. Según el diccionario, ¿verdad?, de la Academia Real Española, dice: esperanza firme que se tiene en alguien o en algo. Vea lo que dice el mismo diccionario. Dice que la confianza es una esperanza firme que se tiene en alguien o en algo. Entonces, cuando tenemos confianza, es que entendemos que estamos confiando en alguna persona o en alguna cosa. Amén. Y entonces eso hace que nuestra vida, dice, esté firme. Amén. Si ahorita el mismo diccionario dice que me mantengo firme cuando yo confío, ¿cómo voy a entender yo con la palabra de Dios? Vamos a ir a Proverbios capítulo 3, verso 5. Dice así: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia o prudencia, en otras versiones. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que hay que confiar en ¿quién? En el Señor. Dice Jeremías 17, 7. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Jeremías dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Salmo 55, 3 dice: en el día que temo, yo en ti confío.
Yo en ti confío. Entonces, ahora sí, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a entender qué nos quiere decir. Nos quiere decir que la confianza es entregarme a Dios y hacer lo que Él me manda sin dudar. Amén. Vea qué importante esto. Cuando yo me entrego a Dios, se me olvida todo. ¿Por qué? Porque mi confianza está en Él. Porque cuando yo entiendo que Él es el dueño de todo, que Él me respalda, que Él está conmigo, ¿qué tengo que hacer yo? Confiar. Pero ¿por qué hoy el pueblo de Jesucristo no confía? ¿Sabe por qué? Porque no cree. Porque no cree en la palabra. Porque no cree que hoy hay milagros, que no cree que hay prodigios, que no cree que hay cosas más poderosas de las que nosotros podemos imaginar por medio de la palabra y por medio de Jesús. Pero en medio de una circunstancia es que viene la confianza. En medio de una prueba es que viene la confianza. Y ahorita vamos a entrar un poco más en eso. ¿Por qué? Porque en medio de la prueba no me queda más que otra que confiar. ¿Y me están siguiendo? Sí. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy, ahora sí, como dice el salmista, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Entonces, este salmo nos habla de un lugar llamado valle de sombra y de muerte. Diga conmigo, valle de sombra y de muerte. Y yo le hago una pregunta. ¿Este hombre que escribió este salmo pasó por ese valle de sombra y de muerte? Sí, ¿verdad? Porque él mismo está diciendo, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Quiere decir que él pasó por eso. Pero después de eso él empezó a decir, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Esa es la mejor confianza que podemos expresar, que en medio de las circunstancias, que en medio de la prueba, yo tengo que confiar. Amén. Tengo que ser un hombre y una mujer de fe. Así es. Porque hoy en día vieras cómo escasean los hijos de Dios que confían en el Señor. ¿Por qué? Porque confían en otras cosas. Confían en su trabajo, confían en el dinero, confían en las cosas materiales, pero no confían en el Señor. Y el Señor dice, yo soy el dueño del oro y la plata. Así es, amén. ¿Ah? Todo es mío, todo me pertenece, dice el Señor. Entonces debemos de confiar. Debemos de estar entendidos que en ese lugar de valle de sombra y de muerte, yo voy a tener que caminar. Usted va a tener que caminar por ese lugar. ¿Para qué? Para entender lo que está viviendo el salmista. El salmista está diciendo, no temeré mal alguno. Amén, amén. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Aleluya. Y a veces pensamos cuando dicen, es que el valle de sombra y de muerte, pensamos en un lugar oscuro, tenebroso, y sobre eso viene algo que se llama duda o temor. Diga conmigo, duda y temor. Esos dos elementos son los que llegan al valle de sombra y de muerte. Cuando estamos en la prueba, cuando estamos en una situación difícil, lo que viene no es la confianza, ¿qué es lo que viene? Es la duda y el temor. Con una enfermedad, ¿y si me muero? ¿Y si me pasa? ¿Y si esto va más allá? Con el trabajo, ¿y si pierdo? ¿Y si no consigo trabajo? ¿Y si empiezo y hago? Entonces empieza esas dudas y viene ese temor. Entonces, lo primero que quiero decirle es que la confianza y la duda no caminan juntas.
La confianza y la duda no caminan juntas. A veces queremos que estén a la par. A veces queremos que la confianza y la duda estén en el mismo lugar. Y no. Tiene que estar la confianza o tiene que estar la duda. Pero a veces nos equivocamos y utilizamos los dos. Y cuando están los dos, el Señor no actúa. Cuando hay duda en nuestros pensamientos, en nuestra vida, el Señor no actúa. Eso es importante que lo tengamos. Porque a veces dice, es que ¿por qué no sucede nada en mi vida? Es porque no confiamos, porque no creemos y queremos que Dios haga algo. No, necesitamos confiar en el Señor, que Él lo va a hacer. Así de claro, no hay otra. Mira cómo lo va a hacer, es que es difícil, es que esta situación usted no entiende, no la comprende, pero el Señor la sabe todo. Entonces, como lo sabe todo, Él va a tener algo importante, que te va a decir, no temas, porque yo estoy contigo. En medio de esa situación, yo estoy contigo. Yo le pregunto, este hombre llamado David, en el valle de sombra y de muerte, ¿cómo caminó? ¿Caminó dudoso o caminó confiado? Confiado. ¿Y por qué creen que caminó confiado? Porque sabía quién era su Dios. Sabía quién era el que estaba con él. A veces a la iglesia se le olvida quién es el que está al lado de ella. ¿Por qué? Porque nos llevamos por las cosas del mundo, porque nos llevamos por las situaciones y no entendemos que Dios quiere estar con nosotros. Dios quiere cosas sobrenaturales en nuestra vida. Quiere que las cosas sobrenaturales empiecen a acontecer en la iglesia, en el pueblo de Jesús, en nosotros mismos. Que vayamos allá afuera y seamos un representante del reino. ¿Qué es un representante del reino? Una persona que camina en lo sobrenatural. Que no camina en lo natural. Que entiende que hay algo más. La iglesia tiene que empezar a ver que hay algo más de parte de Dios. Que hay algo que tiene que suceder. Porque hoy no sucede. ¿Y sabe por qué este hombre llamado David estaba confiado? Porque sus ojos estaban puestos en Jesús. Estaban puestos en el Señor. Dice Hebreos capítulo 12, verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando estamos en el valle de sombra y de muerte, nuestra mirada tiene que estar en Jesús. Tiene que estar la obediencia, tiene que estar la sujeción, tiene que estar oídos atentos a lo que el Señor está diciendo. Si me tengo que ir para la derecha, me voy para la derecha. Si me tengo que ir para la izquierda, me voy para la izquierda. Pero tengo que estar atento. Pero hoy no pasa eso. Hoy la iglesia no camina viendo a Jesús, sino camina viendo las circunstancias. Escuchando noticias, escuchando situaciones que pasan. Si sabemos la palabra de Dios, ya nos anuncia que eso va a suceder. Pero ¿por qué la iglesia se preocupa? Porque no confía. Ven una noticia y se escandalizan. No estamos confiando. ¿Quién es el que está al lado mío? Dice el salmista. No temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Y dice, no temeré mal alguno. Entienda eso, mal alguno, es cualquier mal, cualquier situación, Él va a estar contigo en ese momento. Pero cuando confías, estás más atento a lo que dice el mundo, a lo que dicen las personas, a lo que dice la palabra de Dios. Hoy la iglesia tiene que estar enfocado en la palabra de Dios, tiene que estar anunciando la palabra de Dios, tiene que estar ejerciendo la palabra de Dios allá afuera. Pero las circunstancias hoy están ganando. Hoy sucede algo y uy, sí, que Dios los guarde, y que Dios haga y que Dios... Y la iglesia se preocupa. Pero si vas a la palabra dice que va a acontecer. Porque vienen los últimos tiempos. ¿Donde qué? Donde cosas van a suceder. Que usted y yo no debemos de impactarnos. Pero ¿sabe por qué la iglesia se impacta? Porque no cree, porque no lee la palabra de Dios.
porque no está enfocada en la palabra de Dios. Está enfocada en las circunstancias, en las situaciones que suceden, pero nunca está enfocada en la palabra de Dios. Sí, así es. Cuando sucede esto, en el valle de sombra, debo de caminar viendo a Jesús. Mi mirada debe estar enfocada en Jesús. Debo tener mis oídos atentos a escuchar la voz de Jesús, porque Jesús me va a hablar, Jesús me va a instruir, Jesús me va a redarguir en algún momento, me va a corregir en el valle de sombra, porque tengo que aprender algo. Es así, es. Pero cuando no estoy confiando, cuando estoy caminando en temor, cuando estoy caminando en la circunstancia, no escucho a Jesús. Jesús no lo escucho. Entonces me dejo guiar por las situaciones del mundo, por lo que qué dirán, por lo que está aconteciendo, y pierdo la mirada en Jesús. Hoy la iglesia tiene que enfocarse a ver a Jesús, a ese autor, dice la palabra, y consumador. Imagínense, dice autor, fue el autor directo, y además fue el consumador. O sea, no hay nadie más que Él en el tema de la fe. ¿Por qué no creemos? ¿Por qué no creemos? Porque estamos dudando. Porque estamos dudando. El pueblo hoy duda porque no entiende la palabra de Dios. Y la iglesia se excusa, es que la palabra de Dios es muy profunda. No, la palabra de Dios es para entenderla y para hacer. No es solo para leer, porque con leer usted no hace nada, se convierte solo en un oidor. Tiene que empezar a hacer, a practicar la palabra de Dios. Vea qué fácil es confiar en el Señor. Cuando usted pasa por un lugar de valle de sombra y de muerte, la gente lo va a ver. La gente te va a ver y te va a decir, ¿cómo estás así? Pero estás en esa circunstancia y estás gozoso. No te veo deprimido, no te veo con depresión, no te veo pegando gritos. Te veo confiado, te veo sereno, te veo tranquilo. ¿Por qué es? Porque mi mirada está puesta en Jesús. Pero cuando camino con temor en la circunstancia, en el valle de sombra y de muerte, ¿qué me pasa? La cara se me ve. Voy a mostrarlo al mundo. Voy a decir de que efectivamente esto me está afectando. Y usted dice, no, pero es que hoy nosotros tenemos sentimientos. No, hermano, vea, voy a aclararle algo. Los sentimientos son emociones. Nosotros no somos de emociones. Nosotros caminamos de manera sobrenatural. Entonces lo sobrenatural acontece. Porque viene la noticia que hoy el Señor nos trae, que en medio del valle, la sombra y muerte, la sobrenaturalidad sale a la luz. Aleluya. Pero para que eso suceda, ¿qué tenemos que hacer? Caminar confiados, caminar atentos a la palabra de Dios. Ve, hermano, vamos a ir un momento al libro de Mateo, capítulo 14. Y vamos a estar compartiendo del verso 24 en adelante. Cuando lo tiene me da un fuerte amén. Amén. Alguien que lea el verso 24. Amén. Amén. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Amén. Dice la palabra de Dios que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Los discípulos estaban pasando por un momento de prueba, por un momento del valle de sombra y de muerte. ¿Por qué? Porque el mar estaba embravecido, había una tormenta y un viento fuerte. Hermano, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad, ¿verdad?, de estar en el mar y estar en una situación de tormenta. Es algo pavoroso. Por eso, cuando usted lee el verso 25 en adelante, usted dice, sí, realmente ellos
entendían, porque Pedro era pescador. Y los que estaban ahí también entendían cuando el mar se levantaba. Pero dice la palabra que estaban en medio del mar. O sea, no tenían cómo devolverse. En el valle de sombra y de muerte no me puedo devolver. No me puedo devolver. Tengo que seguir. Porque si me devuelvo, me voy a perder. ¿Por qué? Porque voy caminando confiado en Jesús. Entonces dice el verso 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Cómo llegó Jesús? Andando sobre el mar. Eso es sobrenatural, ¿verdad? ¿Cierto? Dice que Él andaba sobre el mar. Pregunto, ¿Jesús andaba sobre el mar en esa tormenta, en ese viento? Sí. Las circunstancias no cambiaban. El momento en que los discípulos estaban, las circunstancias no cambiaron. No es que cuando Jesús caminó por las aguas, se le presentó un sol y se abrió él, como otras cosas anuncian, ¿verdad? No, la circunstancia siguió igual. Pero ¿quién estaba caminando sobre las aguas? Jesús. Jesús no cambió la circunstancia, no cambió el ambiente. Eso que quede claro. Jesús no les cambió la circunstancia que estaba sucediendo, que era la tormenta y era ¿qué? El mar embravecido. Jesús caminó en medio de ello. Entonces pónganse a imaginar que Jesús caminaba y las aguas estaban azotando y el mar se embravecía y el viento estaba soplando. Pero Jesús no cambió la circunstancia. A veces creemos que en el valle de sombra y de muerte va a llegar Jesús y va a ser así una luz resplandeciente y nos va a decir, aquí estoy. No, Él llega en la misma circunstancia. Él no cambia nada. Él llega en ese valle de sombra y de muerte para que entendamos que Él está ahí, que lo podamos ver. Porque dice el verso 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Y por qué creen que los discípulos se asustaron? ¿Por qué creen? Porque no vieron a Jesús. Nunca lo vieron, pero dice la palabra que viéndole andar sobre el mar se turbaron. Porque no entendían que Jesús era algo sobrenatural. Que lo que Jesús estaba haciendo era algo sobrenatural. Que lo que acontece en la iglesia tiene que ser sobrenatural. Pero cuando suceden las cosas en este valle de sombra y de muerte, queremos que todo suceda naturalmente. Y eso no es así, hermano. Cuando nosotros activamos a Jesús, activamos lo sobrenatural. Y lo sobrenatural viene a nuestra vida. Pero el 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Les está diciendo, tranquilos, soy yo, no tengan miedo. ¿Qué dijo el salmista? Porque tú estás conmigo. Nada me va a hacer daño alguno. Y aquí lo reafirma Jesús con los discípulos. Tengan ánimo, soy yo. No se asusten. No entienden que yo estoy activando lo sobrenatural sobre ustedes. Estoy dándoles esta oportunidad. Vea, Jesús todos los días nos da oportunidad para que despertemos a lo sobrenatural. Pero estamos dormidos. La iglesia hoy está dormida porque lo sobrenatural no lo entiende. No lo entiende. Y perdón, no lo quiere entender también. Porque se le habla, se le dice, habla la palabra, hablan los siervos, hablan los ministros, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque no quiere despertar. Porque en el momento que la sobrenaturalidad caiga sobre su vida, van a haber cambios. Van a haber situaciones que voy a tener que cambiar. Que el mismo Jesús me va a decir, mira, esto no es así.
tenés que cambiar. Pero me lleno de orgullo, me lleno de vanagloria, ¿y qué hago? Sigo lo natural. Y eso no llama la atención allá afuera. Eso no llama la atención a nadie. Hoy estamos para testimonios. Hoy estamos para hacer, para que la gente vea las manifestaciones de los hijos de Dios. Dice la palabra que la naturaleza está esperando las manifestaciones. ¿Qué son las manifestaciones? Lo sobrenatural. Y para que lo sobrenatural acontezca, ¿qué tengo que hacer yo? Confiar. Entonces el Señor les dice, tengan ánimo, yo soy. Vea, es que le está diciendo que yo soy. Cuando Jesús te dice, tranquilo, tranquila, en esa situación sé que estás así, pero soy yo el que estoy contigo. Soy yo el que estoy caminando, soy yo el que estoy tomando el control, soy yo el que estoy llevando la batuta de esa situación, tranquilo. Pero ¿qué es lo que pasa? Dudamos. En medio de la prueba, hermanos, existe un factor que viene el temor a nuestra vida, porque no confiamos, porque esperamos que la situación nos invada. ¿Para qué? Para empezar a tener excusas. Ay, es que usted no sabe lo difícil, usted no sabe lo que estoy pasando, usted no sabe esta situación. Yo no la sé, pero el Señor sí la sabe, el que lo sabe todo. Y Él tiene el control. Entonces, si Él tiene el control, no tenemos nada que temer. Pero cuando dicen, un fantasma, dieron voces de miedo. Imagínense a esos hombres en medio de esa circunstancia, en medio de esa situación, y todavía ven a Jesús caminar sobre las aguas, no entendieron lo sobrenatural que estaba aconteciendo, todo lo vieron natural. Pero vea qué interesante, dicen un fantasma. ¿Cómo vieron a Jesús? ¿Lo vieron como el autor o consumador de la fe, o como otra situación más que estaba aconteciendo ahí? Lo vieron como otra situación, como algo más que estaba aconteciendo en ese lugar. Cuando Jesús se presenta a tu vida, se presenta de una manera sobrenatural. Y es para que lo podamos entender. Entonces dice el verso 28. Hay uno que entiende lo sobrenatural. Hay uno que entendió que Jesús estaba haciendo algo que no era normal de esa situación. Y este hombre se llamaba Pedro. Pedro en el verso 28 le dice, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué le estaba pidiendo Pedro? ¿Qué le estaba pidiendo Pedro? Lo que estaba haciendo Jesús. No le estaba diciendo, déjame que yo nade hacia ti. ¿Qué le está diciendo? Déjame que yo camine sobre las aguas. Así le estaba diciendo Pedro. En lo natural Pedro le hubiera dicho, Señor, deja que yo nade, quita esta situación de mi vida, deja que yo nade para llegar a ti. Le dice, yo quiero hacer lo que tú estás haciendo. Porque si tú lo estás haciendo, yo lo puedo hacer. Eso es lo que él está entendiendo en ese momento. Pedro está activando lo sobrenatural sobre su vida y está diciendo, ese hombre llamado Jesús está caminando sobre las aguas. Si él lo hace, yo lo voy a poder hacer. Pero tengo que confiar en medio de la circunstancia. Y seguro Jesús dice, wow, este hombre se le activó lo sobrenatural. Este hombre está entendiendo lo que yo estoy haciendo. Porque sabe, cuando entendemos lo que Dios está haciendo en una comunidad, en una iglesia, en un barrio, tiene que ser algo poderoso. Y hay avivamientos en la casa, va a haber avivamiento en esta tierra. Pero para que eso acontezca, tiene que la gente creer. Y el pueblo es el principal para creer. Para que eso sobrenatural empiece a acontecer. Eso de que Jesús resucitaba muertos, la iglesia lo puede hacer, porque dice, grandes cosas harán como yo las hice. Así es. Entonces, de que los ciegos reciban la vista, así va a suceder en la iglesia.
Pero ¿por qué no sucede? Por el temor, por el miedo, porque no comprendemos las circunstancias. En medio de esta situación, Pedro entendió y le dijo, si eres tú, manda, yo vaya a ti sobre las aguas. Y en el verso 29 le dice, y le dijo, ven. Y vea lo que hace Pedro. Pedro escucha la voz de Jesús. Pero Pedro, en la palabra dice que apenas él recibió la palabra de Jesús, dice que inmediatamente descendió de la barca. Dice la palabra de Dios. Y dice, ¿y qué dice ahí? Y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Le pregunto, ¿Pedro caminó sobre las aguas? Así es. Sí, ¿verdad? Pedro caminó sobre las aguas. Y pudo Pedro salir de la barca porque los otros allá estaban muertos de miedo. Estaban temerosos. Y a pesar que Pedro lo hizo, ninguno se atrevió a hacer. Así está la iglesia hoy. La iglesia se para, dice, y acontecen las cosas, pero el resto no lo hace. No lo hace. Así le pasó a Pedro. Pero Pedro decidió por él. Él empezó a decir, si Jesús caminó sobre las aguas, yo voy a ir a ti en esa misma situación. Y, entiéndame, Pedro se puso un reto y dijo, yo voy a llegar a ti, pero caminando sobre las aguas. Si no es así, no llego. Vea qué profundo lo que el Señor hoy nos está trayendo. A veces nosotros en ese valle de sombra y de muerte, en la confianza que tenemos en el Señor, vamos relajados, vamos tranquilos, confiados, vamos caminando sobre ese lugar, sobre esa tormenta, sobre esos vientos que vienen a nuestra vida a traer ¿qué? A traer temor y a traer ¿qué? A traer miedo, porque dice que estaban en la barca llenos de miedo. Pero dice que Pedro descendió de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces, Pedro bajó de la barca, pero iba viendo a Jesús. No estaba viendo las circunstancias, no estaba viendo el viento, no estaba viendo las olas, no estaba viendo los gritos que estaban pegando los otros. Él estaba enfocado en Jesús. Su mirada estaba en Jesús. Pero ¿qué fue lo que pasó? Lo que le pasa a la iglesia hoy en día. Cuando lo sobrenatural empieza a acontecer, se cohíbe. Porque vea lo que dice el verso 29, el verso 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. La pregunta que le digo es, ¿ya no estaba caminando sobre las aguas? ¿Ya no estaba caminando sobre las aguas? ¿Por qué empezó a ver la situación? ¿Por qué empezó a ver el viento? ¿Por qué empezó a ver las olas? ¿Por qué? ¿Tuvo duda? Dice, ¿cómo que estoy haciendo esto? ¿Cómo que estoy caminando sobre las aguas? ¿Cómo que está sucediendo esto en mi vida? No, esto no es así. Esto no tiene que suceder. Y empieza a ver las circunstancias. Empieza a ver, el Señor te da una palabra de sanidad. No lo creo. No lo creo. Pero ya está sano, te dice el Señor. No lo creo. No lo creo, revíseme. Hágame 3 exámenes a ver si acaso. ¿Por qué? Porque empezamos a dudar. Así le pasó a Pedro. Pedro llevaba ya un recorrido caminando sobre las aguas. Pero dice la palabra que él empezó a ver el fuerte viento. ¿Y qué le llegó a suceder? Tuvo miedo. Diga conmigo, miedo. Eso fue lo que le sucedió a los que estaban ahí en la barca. En la barca estaban llenos de miedo. Cuando Pedro sale a una oportunidad en el Señor. Sale a decir, no, yo voy a salir de aquí porque yo quiero ser diferente. Yo quiero ser una persona que cree en Jesús. Y es así como lo hizo. Pero viene y le dice,
Al momento, el verso 31 dice, Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. Y le empieza a decir, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, Pedro? Si venías ya caminando sobre las aguas. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué si estaba ya caminando sobre las aguas, estaba sucediendo lo sobrenatural sobre tu vida? ¿Por qué dudaste? ¿Y por qué cree que dudó? Porque perdió la mirada en Jesús. Empezó a ver los vientos, empezó a ver la tormenta, empezó a ver la situación que estaba sucediendo, escuchando a los otros gritando en el miedo, en el temor, y dice, no. Y vuelve a ver y dice, ¿cómo? Caminé hasta aquí. No, algo está pasando. Entonces ya empezó a tener temor, empezó a tener miedo. Y el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y vea qué interesante el verso 32, dice, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. ¿Quiénes subieron a la barca? Jesús y Pedro. Dice que hasta ahí fue que se calmó el viento. No fue cuando Jesús rescató a Pedro, no fue cuando Pedro estaba caminando sobre las aguas, es cuando ya Jesús y Pedro estaban caminando sobre las aguas y regresaron a la barca. Y el verso 33 dice, y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Por qué lo dijeron? Primero, porque entendieron que Pedro caminó sobre las aguas, y cuando llegó caminando sobre las aguas y con Pedro en la mano, dice, sí. Y tras de eso, para cerrar como el Señor lo cierra tan maravilloso, se calmó el viento, se calmaron las olas, todo llegó a su tranquilidad. Entonces, estos hombres dicen, de verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque reconocieron el poder sobrenatural que tenía Jesús en su vida. Y dice el Salmo 23:4, tu vara y tu callado me infundirán aliento. En el valle de sombra y de muerte viene su palabra a nosotros. Viene una palabra de reprensión o una palabra de instrucción. ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste si venías bien? Si estabas caminando en el orden, si me estabas viendo a mí, si estabas instruido en la palabra, ¿por qué dudaste? Cuando viene la duda, hermano, y con esto quiero terminar, cuando viene la duda, nuestra vida, el Señor nos dice, hombres de poca fe. Y así nos dice, nos dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? ¿Por qué dudas que yo puedo hacer milagros? ¿Por qué dudas que yo puedo hacer cosas maravillosas? ¿Por qué dudas que yo puedo sanar hoy? ¿Por qué dudas que yo puedo hacer cierta situación en tu vida? ¿Por qué lo dudas? ¿Sabe por qué? Porque no reconocemos quién es Él y el poder que Él tiene. El poder que Él tiene es maravilloso, hermanos, y es grande, porque dice Isaías, capítulo 12, verso 2, Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré, el Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción y Él es mi salvación. Él es. Hoy Jesús está hoy aquí en este lugar. Y nos está diciendo, ¿por qué dudan de que va a haber un avivamiento en esta tierra? ¿Por qué dudan que yo puedo hacer cosas maravillosas en tu vida? ¿Por qué dudan que yo puedo cambiar la situación de tu hijo, la situación de tu hija, de tu familia, de tu trabajo? ¿Por qué dudas?
Si te lo estoy diciendo hoy, que eres hombre de poca fe. No quieres despertar a lo sobrenatural, quieres vivir en una vida natural. Y la vida natural en la iglesia no camina, hermanos. La iglesia no puede ser natural. La iglesia tiene que despertar a lo sobrenatural. Y lo sobrenatural va a acontecer cuando hombres y mujeres empiecen a confiar en el Señor. Es así, amén. Y puedan decir lo que dijo Isaías: Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. Que venga el valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Y tu vara y tu callado me infundirán aliento. Me dirás qué voy a hacer, me dirás dónde me voy a mover, me dirás que si me tengo que quedar aquí, si tengo que hacer esto, si tengo que hacer lo otro, me lo vas a decir. Pero cuando yo confíe, cuando la confianza esté puesta en el Señor. Isaías 42:3 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque estamos confiados. En medio de la situación, en medio de la circunstancia, tenemos que estar confiados en el Señor. Y hoy yo quiero darle una palabra de reflexión, hermano. Y hoy tiene que usted empezar a despertar a lo sobrenatural. La iglesia hoy tiene que hacer algo diferente. La iglesia tiene que hacer algo diferente. Si hoy tú estás, digamos, solo aplaudiendo, tienes que hacer algo diferente para que la presencia de Dios empiece a activarse en tu vida. Tienes que hacer algo diferente. Si hoy vienes a la iglesia y te sientas y sigues y te va haciendo el mismo, tienes que hacer algo diferente para que algo acontezca en tu vida, para que las cosas sobrenaturales empiecen a despertar. Porque a veces en la iglesia nos perdemos lo sobrenatural porque estamos caminando naturalmente. Porque estamos en una estado natural. No vemos lo sobrenatural que está aconteciendo. Hoy aquí hay ángeles que están con nosotros. Pero ¿quiénes los ven? Los que despiertan a lo sobrenatural. Ay, pero es que eso es de fantasía. No, hermano, eso acontece. Eso sucede. Eso acontece aquí en la tierra. Así como Satanás tiene sus secuaces y están aquí también en la tierra, también el Señor trae su ejército. ¿Para qué? Para traer a nosotros bendición, para traer cobertura, para traer una guerra para esto. Pero ¿qué es lo que sucede, hermanos? Que no estamos dispuestos. Estamos entendiendo que eso es fantasía, que eso sucede solo en las películas, que eso sucede. No, hermano, hoy está sucediendo aquí en la tierra. Y el Señor hoy quiere que la iglesia entienda esto. Que entienda que lo sobrenatural está ahí a la puerta. Ya la puerta se abrió a lo sobrenatural. Ya la puerta está abierta para la iglesia. Y está abierta para usted y para mí. Vea qué privilegio. Pero tenemos que empezar a activar. Entonces yo hoy le lanzo un reto, querido hermano. Si usted hoy está acostumbrado a hacer algo aquí en la iglesia, aquí en la casa, y los que nos están viendo, ay, no, es que cuando me piden a orar, yo solo levanto mis manos y cierro mis ojos. Haga algo diferente para que lo sobrenatural empiece a acontecer. Pedro entendió, saliendo de ese montón que estaban ahí con miedo, dijo: yo voy a hacer algo diferente. Voy a hablarle a Jesús y le voy a decir: yo quiero caminar sobre las aguas. Yo quiero ese reto, Señor. No van a ser ellos por mí, voy a ser yo. Todo empieza por ti. No veas al hermano que tienes a la par. No veas a tu hijo, a tu hija, a tu esposo. No, vete tú mismo y empieza a ver lo sobrenatural. Empieza a hacer algo diferente. Empieza a ser extravagante. Aleluya. Y cuando eso suceda, te van a llegar a decir: ¿cómo? ¿Por qué está sucediendo eso en tu vida? He visto un cambio.
He visto una situación en tu vida. ¿Qué pasó? Entonces ahí es donde tenemos que decir, desperté a lo sobrenatural. Hermano, es que la iglesia tiene que manejar ese vocabulario hoy en día. Ya no es, digamos, de que, ay, es que lo natural tiene que acontecer, es que lo natural, el mundo, sí. Pero ya la iglesia tiene que cambiar ese verso, ese discurso y empezar a decir, yo despierto a lo sobrenatural, porque estoy confiando en el que todo lo puede. Aleluya. Estoy respaldado, estoy cubierto por Él. Entonces las cosas van a tener que acontecer. Aleluya. Amén. A ti, hermano, que nos estás viendo, hoy tienes que hacer algo diferente. Hoy ahí donde tú estás, empieza desde ya a alzar tus manos, a brincar, a saltar, a gritar, a lo que tú quieras de una manera sobrenatural. Porque sabes, eso que tú vas a hacer y lo que nosotros vamos a hacer aquí en la casa va a despertar lo sobrenatural en tu vida. Y eso va a acontecer ¿cómo? Cuando tú y yo nos dispongamos y estemos entendidos que hay algo sobrenatural que debe acontecer. Pero cuando yo hago las cosas diferentes. Hermano, que Dios te bendiga. Nos vemos el domingo a las 9:20 aquí en tu casa. Fe y Milagros. Bendiciones.